se odiaba a sí misma por esos pensamientos tan poco caritativos y prometía corregirse, dejar de beber esos amargos cócteles y él pasaba meses enteros sin pensar en esas cosas. Entonces se decía, tal vez todo eso ha quedado atrás, finalmente. Ya no soy aquella muchacha de 18 años, soy una mujer de 36. La muchacha que oía el interminable crujir de la gravilla, en ese camino, la que se apartó de Mike Rosenblatt cuando él trató de consolarla porque lo hacía con mano de judío, existió hace media vida. Esa sirenita tonta ha muerto. Ahora puedo olvidarla y ser simplemente yo misma. Muy bien, perfecto, magnífico. Pero entonces, estando en cualquier parte, en el supermercado, por ejemplo, oía una risa súbita en el otro pasillo y la piel se le erizaba. Los pezones se le ponían duros, dolorosos, y apretaba las manos a la barra del carrito o se las retorcía pensando, alguien acaba de decirle a alguien que soy judía, que no soy sino una judía narigona, que Stanley no es sino un judío narigón. Es contable, claro. Los judíos tienen cabeza para los números. Tuvimos que dejarlos entrar en el club campestre en 1981, cuando ese ginecólogo narigón nos ganó el juicio, pero nos reímos de ello. Oh, cómo reímos. Oí entonces el crepitar de la gravilla fantasmal. Pensaba, sirena, sirena. Entonces el odio y la vergüenza volvían en tropel, como una migraña, y ella, desesperada, no solo de ella misma, sino de toda la raza humana. Hombres Lobo, el libro de Denbrough, el que ella había dejado sin leer, trataba de hombres lobo. ¿Qué podía saber de hombres lobo un hombre como ese? Sin embargo, casi siempre se sentía mejor. Sentía que ella era mejor, amaba a su marido, amaba su casa, y habitualmente podía amarse a sí misma y a su vida. Les iba bien. No siempre había sido así, por supuesto. Ante su compromiso con Stanley, sus padres se habían sentido a un tiempo enfadados y tristes. Lo había conocido en una fiesta del club universitario. Stanley había llegado desde la Universidad de Nueva York, en la que era becario. Los había presentado un amigo común y al final de la velada ella tuvo la sospecha de que se había enamorado de él. Hacia las vacaciones de invierno ya estaba segura. Cuando llegó la primavera y Stanley le ofreció un pequeño anillo de brillantes al que había ensartado una margarita, ella lo aceptó. Al final, a pesar de sus reparos, los padres también habían acabado por aceptarlo. No les quedaba otro remedio, aunque Stanley Urich pronto entraría en un mercado laboral atestado de jóvenes contables, sin respaldo financiero, familiar y con la única hija de los Bloom como rehén. Pero Patty tenía 22 años, ya era una mujer y pronto acabaría la carrera. Me pasaré la vida manteniendo a ese maldito cuatro ojos, oyó decir a su padre una noche en que volvía achispado después de haber ido a cenar con la madre. «Ch, te oirá», dijo Ruth Bloom.
Esa noche, Patty permaneció despierta hasta mucho después de medianoche, con los ojos secos, sintiendo frío y calor alternativamente, odiándolos a los dos. Los 2 años siguientes intentó liberarse de ese odio. Ya tenía demasiado odio dentro de sí. A veces, al mirarse en el espejo, descubría lo que todo eso estaba haciendo en su cara. Las arrugas que dibujaba allí fue una batalla de la que salió vencedora con la ayuda de Stanley. Los padres de él también estaban preocupados por la boda. Naturalmente no creían que Stanley estuviera destinado a vivir en la pobreza y la miseria, pero pensaban que los chicos se estaban precipitando. Donald Urris y Andrea Bertoli también se habían casado con 20 o 22 años, pero parecían haberlo olvidado. Solo Stanley parecía seguro de sí, lleno de fe en el futuro y libre de preocupaciones por las trampas mortales que los padres veían sembradas en torno a los chicos. Al final, esa confianza resultó más justificada que el miedo de ellos. En julio de 1972, cuando apenas se había secado la tinta en el diploma de Patty, ella consiguió un empleo como profesora de taquigrafía e inglés comercial en Traynor, una pequeña ciudad 60 kilómetros al sur de Atlanta. Al pensar en el modo en que había obtenido el puesto, siempre le parecía un poco, misterioso. Había hecho una lista de 40 posibilidades sacadas de los avisos en los periódicos decentes. Luego escribió 40 cartas en 5 noches pidiendo más información y formularios para solicitar empleo. Recibió 22 respuestas indicando que el cargo ya estaba cubierto. En otros casos, la explicación más detallada de los requisitos indicaba que presentar una solicitud sería solo una pérdida de tiempo. Al final, se encontró con 12 posibilidades bastante parecidas entre sí. Mientras las estudiaba, preguntándose si podría llenar 12 solicitudes sin volverse loca, entró Stanley. Miró los papeles sembrados en la mesa y dio un golpecito sobre la carta de Academias Trainer, respuesta que ella no había considerado más prometedora que las otras. Aquí, dijo. Ella levantó los ojos sobresaltada por la certeza de su voz. ¿Sabes de Georgia algo que yo ignoré? No, nunca estuve allí, como no fuera a través del cine. Patty lo miró arqueando una ceja. Lo que el viento se llevó. Viví en Lake Clark Gable. Lo pensaré mañana porque mañana será otro día, dijo en una mala imitación de acento sureño. ¿No parezco recién llegado del sur, Patty? Sí, del sur del Bronx. Si no sabes nada de Georgia y nunca has estado allí, ¿por qué? Porque está bien. No es posible que lo sepas, Stanley. Claro que es posible, dijo él con naturalidad. Lo sé. Al mirarlo, ella comprendió que no era broma. Stan hablaba en serio, y Patty sintió un estremecimiento en la espalda. Pero, ¿cómo lo sabes? Él estaba sonriendo, pero en ese momento vaciló como perplejo. Sus ojos se habían oscurecido. Parecía mirar hacia adentro consultando algún artefacto interior que funcionaba correctamente, pero que él comprendía tan poco como el funcionamiento de su reloj. La tortuga no pudo ayudarnos, dijo de pronto.
lo dijo con toda claridad. Ella lo oyó. Esa mirada hacia adentro, esa expresión cavilosa y sorprendida todavía estaban en su cara y comenzaban a asustarla. Stanley, ¿de qué estás hablando? Stanley. Él dio un respingo. Su mano golpeó el plato de melocotones que ella había comido mientras revisaba las solicitudes. El plato se rompió contra el suelo. Los ojos de Stan parecieron despejarse. Mierda, perdona. No importa, Stanley. ¿De qué hablabas? Lo he olvidado, dijo él. Pero creo que debemos pensar en Georgia, cariño. Pero confía en mí. Y ella confió. La entrevista fue un éxito. Al tomar el tren de regreso a Nueva York, Patty estaba segura de haber conseguido el empleo. El director de personal le había cobrado una simpatía instantánea y ella a él. Una semana después llegó la carta de confirmación. Academia Traynor le ofrecían $9,200 y un contrato a prueba. Te vas a morir de hambre, dijo Herbert Bloom, cuando su hija le informó que pensaba aceptar el trabajo, y mientras te mueras de hambre, te morirás de calor. No te preocupes, Scarlett, dijo Stan, al enterarse de lo que había opinado el padre. Aunque Patty estaba furiosa, al borde de las lágrimas, empezó a reír como una chiquilla y él la estrechó en sus brazos. Calor pasaron, sí, pero hambre no. Se casaron el 19 de agosto de 1972. Patty Urich llegó virgen al matrimonio. En un hotel de Poconos se deslizó desnuda entre las sábanas frescas, turbulenta y tormentosa, con relámpagos de deseo y deliciosa lujuria entre oscuras nubes de miedo. Cuando Stanley se metió en la cama, junto a ella, fibroso de músculos, el pene ardiendo entre el rojizo vello púbico, ella susurró: «No me hagas daño, amor». «Jamás te haré daño», dijo él, tomándole en sus brazos. Fue una promesa que respetó fielmente hasta el 28 de mayo de 1985, la noche del baño. A Patty le fue bien en su trabajo de profesora. Stanley consiguió trabajo de chofer en una panadería por $100 a la semana. Y en noviembre de ese año, cuando se inauguró el centro comercial, Traynor consiguió trabajo en las oficinas por $150. Entre los dos ganaban $17,000 al año. Les parecía un ingreso de reyes por aquellos tiempos en que la vida era tan barata. En marzo de 1973, Patty Urich dejó de tomar anticonceptivos. En 1975, Stanley renunció a su empleo para instalarse por cuenta propia. Los 4 consuegros coincidieron en que era un error. No porque Stanley hiciera mal en querer trabajar por cuenta propia, sino porque era demasiado prematuro y echaba demasiada carga financiera sobre Patty. Al menos hasta que ese tonto la deje embarazada, dijo Herbert Bloom a su hermano, después de pasar la noche bebiendo en la cocina, y entonces me tocará a mí mantenerlos. La opinión de los consuegros era que el hombre no debe pensar en independizarse profesionalmente hasta que haya llegado a una edad más serena y madura, 78 años más o menos. Una vez más, Stanley parecía así sobrenaturalmente confiado. Era joven, simpático, inteligente y capaz. En su trabajo anterior había hecho buenos contactos. Todas esas cosas eran premisas básicas, lo que él
no podía haber previsto era que Corridor Video, una empresa pionera en el ramo, estaba a punto de establecerse en un enorme solar, a menos de 15 kilómetros del suburbio donde vivían los Uris. Tampoco podía saber que Corridor buscaría un investigador de mercado independiente a menos de un año de haberse establecido en Traynor, y aún menos que dirían el trabajo a un joven judío de anteojos, sonrisa fácil, andar bamboleante, aficionado a los vaqueros en sus días libres y con los últimos fantasmas de acné juvenil en la cara. Sin embargo, así fue como si Stan lo hubiese sabido desde el principio.